Bien, espero que se note ahí la pantalla. No, me gustaría tener dos proyectores, hombre, para que no estén allá. Los que están de este lado siento que les va a dar partículas después de 10 minutos. Yo sé que esta parábola, y fíjese lo curioso de esto, incluso la palabra de Dios no lo nombra como si fuera una parábola, y ahorita lo vamos a leer, pero normalmente le llamamos la parábola del buen samaritano, y es un término bíblico, o sea, es algo que incluso hasta una persona que ni siquiera cree en Dios puede decir, es que me encontré un buen samaritano, y sí, hace referencia a algo bíblico. Sí, es algo bíblico, tal cual. No sé si estoy hablando fuerte o despacio, algo, pero como ando un poco enfermo, ando un poco sordo y siento, no sé si, ahí discúlpeme si estoy gritando o, ¿ah? Andamos un poquillo enfermos en casa. De hecho, mi esposa se quedó en casa porque Cecita amaneció un poco enferma. También mi esposa se sentía un poquito malito. Hemos estado un poco enfermos en casa. Yo ahorita no traigo así como que dolor o algo, pero me siento sordo, estoy totalmente sordo, sobre todo más destruido. Pero bueno, le comentaba, en esta parábola, la enseñanza común que se hace, y está correcta, estoy completamente de acuerdo, es la ayuda que debemos de tener por el prójimo, ¿cierto? Toda la parábola se resume a eso, toda la parábola se resume a eso, y es correcta, pero fíjese, se me hace que hace unas 2 semanas atrás estaba leyendo un comentario acerca de esta parábola y el comentario explicaba la parábola de una forma preciosa, pero al último del comentario, y era un escrito de un pastor, al último del comentario decía, algunos toman esta parábola para verla desde otra perspectiva, y decía este pastor, yo no estoy muy de acuerdo con esta perspectiva. Entonces yo dije, como soy muy curioso yo y me gusta empezar a ver esas perspectivas, soy muy curioso, hermano, de veras. Me gusta mucho leer y a veces leo cosas que no debo de leer, pero sabiendo que no las debo de leer, pero para ver de qué forma piensan otras personas y de qué forma otras personas ven la escritura o la forma en la que el Señor nos enseña las cosas. Porque está de acuerdo que muchas veces nosotros nos juntamos y platicamos del Señor y estamos de acuerdo todos, ¿cierto? Porque somos creyentes. Pero ¿qué pasa cuando usted se topa con una persona que no es creyente y tiene una ideología distinta? Como ahorita lo que nos compartía Alex, ¿no? Que se topó con una persona que no conocía el Evangelio y lo veía de una forma distinta porque así había sido enseñada. Mente cauterizada. Venga a los estudios, de veras, venga. No me voy a cansar de decirlo. Venga. Hemos aprendido demasiado. Ahorita estamos con la carta de Tito. Pero bueno, me gusta esta parte, me gusta, soy muy curioso en ese aspecto. Soy muy curioso en indagar cosas a veces para entender cómo piensan otras personas que no son creyentes. Pero también dentro de los creyentes, a mí me gusta indagar porque usted sabe que dentro de los mismos creyentes a veces pensamos distinto, ¿cierto? A veces tenemos un texto de la Biblia y resulta que llegan, bueno, no por algo tenemos tantas y tantas denominaciones, ¿cierto? Llegan a una conclusión unas personas y llegan a otra conclusión otras personas y llegan a otra conclusión otras personas, ¿cierto? Entonces, esa parte soy muy curioso y me gusta mucho leer e indagar sobre esto.
Entonces, cuando me encontré con este comentario que dice, algunas personas toman desde otra perspectiva esta parábola y le tratan de ver esto y esto, dice el pastor, pero yo no estoy muy de acuerdo. Esto está más pegado o cargado a lo que nosotros sabemos comúnmente, que es pues el hecho de ayudar al prójimo. Y usted, yo sé que usted conoce la parábola y yo sé que usted está ya entendido con la enseñanza común que tiene esta parábola. Y yo también lo creo así. Pero vamos a darle una perspectiva distinta porque me empecé a meter, a rascarle, a investigar, a profundizar. Y hermano, me encontré con algo precioso. Mire, a veces le digo, esto es un bocato di cardinale. Sí, es cuando usted prueba algo, lo saborea, lo mastica y usted dice, esto está riquísimo. Es esa parte. Yo, ustedes los que me conocen saben que amo la comida de rancho. Cuando yo llego allá con mi mamá y tiene un chilito con chorizo, un huevito en torta, unas tortillas de harina y una coca bien helada, hermano, es algo, para mí es una chulada. ¿Ya? Entonces, a veces me topo con pasajes bíblicos que yo digo, wow, esto está como ese ejemplo que le digo. Mire, yo estoy completamente seguro, y por eso a veces me gusta mucho compartir acerca del Antiguo Testamento. Yo estoy completamente seguro que usted ve el Antiguo Testamento y usted tiene que ver a Cristo en el Antiguo Testamento, porque todo lo que estaba allá apuntaba a Cristo. Si usted no entendió algo en el Antiguo Testamento, búsquele la forma de encontrar a Cristo. La va a encontrar, la va a encontrar. Porque todo, mi hermano, todas las escrituras son cristocéntricas. Entonces, eso es algo muy padre. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo le invito a usted a que incline ahí su cabeza, que cierre sus ojos y que ore ahí conmigo en silencio. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Nos muestras cosas de veras maravillosas en la Escritura, la cual, Señor, nos haces entender para, Señor, no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores. Ir y llevar a ser, Señor, a llevar a cabo todo esto que nos enseñas. Como la parábola del buen samaritano, tú nos has enseñado perfectamente que tenemos que ayudar a nuestro prójimo, aquel que lo necesita, Señor, aquel que está en necesidad, aquel Padre que sabemos que necesita. Nosotros tenemos que estar ahí para ayudarle. En tu palabra has dejado muchos ejemplos. Nombrabas al extranjero, nombrabas al pobre, nombrabas al enfermo, nombrabas a tantas personas, Señor, que tú tenías cuidado de ellos. Nombrabas a la viuda también. Padre, y así debemos de ser nosotros, iglesia. Que tengamos esa carga por aquellos que necesitan, Señor. Danos, Padre, danos ese deseo siempre de ayudar a los demás, como esta parábola nos enseña y como tú nos enseñas. Pero también permite, Padre, desmenuzar lo que nos has dejado para entender otras perspectivas, como en este ejemplo. Oramos para que tú prepares nuestro corazón, prepares nuestra mente, Señor, y nos hagas entender tantas y tantas cosas, Señor, como tú lo has querido. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, mi hermano, yo espero que usted se prepare y empiece este camino precioso conmigo de estudiar las Escrituras y en esta preciosa parábola que es el buen samaritano. Y yo le decía que este escrito, esta historia, esta parábola, solamente la narra Lucas. Solamente la narra Lucas, no la narra ningún otro evangelio, solamente Lucas. Y no la narra como si fuera una parábola. O sea, normalmente dice, y le refirió una parábola y empieza la parábola, ¿cierto? Pero en esta ocasión no. Pero vamos a ponernos en contexto. Usted sabe que me gusta ponerlo en contexto. Y entonces dice la palabra de Dios, Lucas 10, si usted me acompaña, aunque esté el pasaje ahí, yo le invito a que usted abra las escrituras, lea las escrituras y me acompañe a leer. Lucas capítulo 10, versículo 25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, siempre, mi hermano, siempre estos personajes, los sacerdotes, los escribas, los fariseos,
los intérpretes de la ley, los saduceos, vinieron a Jesús no para saber sus enseñanzas, que algunos sí lo hicieron, dicho sea de paso, por ejemplo, estaba Nicodemo, ¿cierto? Y dice que vino de noche para que pues, nadie lo viera, ¿cierto? Pero la mayoría de ellos se empecinaban en hacer caer a Jesús en algo de la ley. Y usted puede ver muchísimos ejemplos en las Escrituras. Y este no es la excepción, como siempre, ¿no? Entonces dice, y dijo para probarle, maestro, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces Jesús le contesta, a mí me fascina, a veces cuando te preguntan algo, responder con otra pregunta, porque de esa forma tú analizas a la otra persona y no esa persona te va a analizar a ti. Jesús hizo lo mismo, dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Por qué le dice el Señor esto? Pues porque había la simple y sencilla razón de que era un intérprete de la ley. O sea, el señor intérprete de la ley conocía la ley, mi hermano, pero a rajatabla, o sea, perfecta. Desde niños los educaban a aprenderse de memoria la Torá. Desde niños los educaban a estar metidos estudiando las escrituras, a estar, pues ahora sí que zambullidos en ella, para que ellos tuvieran o pudieran enseñarle a los demás. Eran escribas, eran fariseos, este era su trabajo. De eso vivían incluso. Entonces eran personas que conocían la ley, pero de una forma exageradamente bien. Entonces el Señor Jesús le dice, ¿qué dice la ley? ¿Cómo está escrito? ¿Qué lees? Y este le dice, ¿a qué le respondió? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y agrega, y a tu prójimo como a ti mismo. Note que lo que contestó el intérprete de la ley era lo correcto, porque el Señor Jesús le contesta, bien has respondido. Y yo me imagino, no sé usted, yo a veces, como me gusta leer mucho, trato de hacerme una película en mi mente de lo que estoy leyendo. Le invito a que usted haga lo mismo, pero yo me imagino que el Señor Jesús está como a punto de irse y el intérprete de la ley está como sentado, se para y le dice, oye maestro, y le hace la pregunta. Y el Señor Jesús como que se regresa y le dice, ya está escrito en la ley, ¿qué dice? ¿Qué lees? Y le dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo me imagino al Señor diciéndole, bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero la historia no queda ahí, ¿cierto? La historia dice, y le dijo, bien respondido, haz esto y vivirás. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ese es el contexto en el que está la parábola. El Señor Jesús, yo me lo imagino así, y has dicho, haz esto y vivirás. Oye Jesús, pero ¿qué pasó? ¿Pero quién es el prójimo? Vamos a ver. Él hace referencia a allá de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también le hace esa referencia allá en Levítico 19, 18, cuando dice, no te vengarás ni guardarás rencor a tus hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, así. Eso es lo que le refiere el intérprete de la ley. Eso es lo que le refiere. Entonces el Señor Jesús, al notar esto, cuando le dice, ¿quién es mi prójimo? Porque la palabra de Dios note que agrega, para justificarse. ¿Qué le dice eso a usted? Eso quiere decir, mi hermano, que simple y sencillamente aquella persona no estaba habiendo un prójimo en su vida.
no estaba ayudando absolutamente a nadie. Entonces, para justificarse porque no lo estaba haciendo, entonces le dice, ¿quién es? O sea, ¿a quién tengo que ayudar? Entonces, me encanta, ¿no? Porque el Señor Jesús usaba las parábolas para esto. Y el Señor Jesús no le dijo, ah, bueno, tu prójimo es tal, tal y tal. No, le dijo la parábola que todos conocemos. La voy a leer rápido porque yo sé que usted la conoce, ¿ok? Lucas capítulo 10, versículo 30, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Dice, pero ese es el punto de inflexión. En todas las parábolas, en todos los textos que vemos, hay un punto de inflexión. Cuando la historia está contada por algo, pero luego viene un pero y la historia va a cambiar. Entonces dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, termina Jesús la historia y le pregunta a él, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esta persona contestó, el que usó de misericordia con él. Y el Señor Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pregunta, ¿la enseñanza quedó clara? Yo creo que sí, y ahorita le voy a explicar por qué. Tome en cuenta, un sacerdote, bueno, una persona cayó medio muerta porque lo robaron, ¿cierto? Lo golpearon y lo dejaron medio muerto, ¿cierto? Es como si, esta parte de medio muerto, es como si lo hubieran golpeado y le dijeron, oye, creo que ya lo matamos, vámonos. Esa parte es lo que quiere decir medio muerto, ¿sí? Entonces, tenemos una persona golpeada, media muerta, y luego tenemos a un sacerdote, quédesele ahí un sacerdote, tenemos a un levita, quédesele ahí un levita, y tenemos a un samaritano, y quédesele ahí un samaritano. Vamos a ver la historia. Ya sabe que me gusta darle un poco de detalles, y para que usted entienda las ciudades, para que usted entienda dónde estaba Judea, dónde estaba Samaria, dónde estaba Galilea, las ciudades que tenía Judea, como Jerusalén, como Belén, como Jericó, todo esto, aquí estaba Jerusalén, ¿sí? Todo esto en verde es Judea, ¿cierto? Aquí estaba Jerusalén, aquí estaba Emaús, Efraín, Belén, Betania, Jericó, ¿sí? Aquí está Samaria, ¿sí? ¿Qué pasaba con el pueblo de Samaria? ¿Por qué los judíos no podían ver a los samaritanos? Y nos remontamos a la historia ya con David, ¿cierto? A un nieto de David, hijo de Salomón, llamado Roboam. Bueno, más bien con Salomón, ¿cierto? Con Salomón empezó muy bien su reinado, pero al último de su reinado, dice la palabra de Dios que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hacían los reyes? Normalmente para hacer alianzas con sus pueblos cercanos, para no tener peleas con ellos, hacían alianzas y contraían matrimonio con alguien del reinado de allá. Entonces Salomón empezó a casarse con una de allá, a casarse con una de acá, a casarse con una de allá, a casarse con un pueblo que está vecino, a casarse por aquel lado, a casarse con una de allá. Entonces trajo mujeres de
todos los pueblos, bueno, no de todos, pero de muchos pueblos que estaban a su alrededor y se casó con ellos. Pero resulta que estas mujeres no eran judías, no creían en el mismo Dios. Y entonces, cuando Salomón ya está grande, le incitaron a que siguiera Salomón a los dioses que ellas seguían también. Entonces la palabra de Dios dice que Salomón eligió en los lugares altos a los dioses paganos, dioses que no eran el Dios de Israel. Entonces el Señor le dijo, por cuanto hiciste esto, el reino se te va a dividir. Pero por amor a mi hijo David, no lo voy a hacer contigo, lo voy a hacer con tu descendencia, con tu hijo Roboam. Entonces viene Roboam, el reinado de Roboam, y la nación se divide en dos, ¿sí? 10 tribus al norte, 10 tribus acá, y 2 tribus acá, ¿sí? Entonces, las 10 tribus del norte, que fueron reinadas en un inicio por Jeroboam y Roboam empezaron a reinar. Jeroboam en el reino del sur, que era Judea, y Roboam, perdón, y Jeroboam en el reino del norte. Entonces, Jeroboam, al ver que la gente de las tribus del norte iban a adorar al templo, a Jerusalén, allá a Judea, entonces prefirió hacer sus propios templos. Hizo sus propios sacerdotes, hizo sus propias liturgias y hizo becerros o algo por el estilo y les dijo, aquí tenemos que adorar, no tenemos que ir allá. Y todas las tribus del norte se perdieron. En el año 700, perdón, en el año 600, ¿sí? 700, perdón, vienen los asirios y se los llevan cautivos. En el año 600 vienen los caldeos, los de Babilonia, y se llevan a la tribu del sur, que es Judea. ¿Sí? Pero las 10 tribus del norte resulta que se perdieron, se empezaron a casar, se empezaron a meter con otras personas que no eran de la nación de Israel y luego volvieron a Israel. Entonces no eran realmente israelitas, porque empezaron a meterse con otros, empezaron a tener otros dioses. Para cuando llegan los tiempos de Jesús, la nación de Judea sí regresó correcta, ¿no? Vemos el regreso ahí con Zorobabel, con Nahum, con Esdras. ¿Ah? Entonces, para cuando regresa la nación de las 10 tribus del norte, ellos ya estaban completamente perdidos, porque se habían casado con otros, porque traían otras costumbres, todo. Entonces Judea sí guardó sus liturgias, Judea guardó la ley, ¿sí me entienden? Entonces, ese pueblo de Samaria, eran esas 10 tribus. Y quedó en medio del territorio de Galilea, que también era de Judea, bueno, o sea, eran judíos, perdón, y Judea, y quedó en medio. Por eso, cuando el Señor Jesús va caminando de Jerusalén o de Judea a Galilea y pasa por Samaria y se topa a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? La mujer samaritana le dice, ¿por qué me hablas tú a mí? ¿Por qué me pides tú de beber a mí? Si los judíos no se meten, no se hablan con los samaritanos. El problema había estado allá, casi 1000 años antes. ¿Ok? Entonces odiaban a los samaritanos, no los querían, no los querían. Entonces ahí es cuando dice, de Jerusalén iba a Jericó. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya lo vio? Ahí. Ahora, note algo. Jerusalén está situada sobre el nivel del mar, como 760 metros arriba del nivel del mar. ¿Sí? Jericó está situada por debajo del mar, como 200 y algo de metros por abajo del nivel del mar. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, descendía de Jerusalén a Jericó, realmente descendían. Era un camino escabroso, era un camino complicado para pasar de Jerusalén a Jericó. Pero bueno, vamos a ver. No solamente en el asunto físico, sino también en el asunto espiritual. ¿Qué representaba Jerusalén? Jerusalén, donde estaba el templo, donde iban a adorar, donde iban a celebrar las fiestas.
donde estaba todo aquello que representaba la presencia de Dios, en comparación con un Jericó. Un Jericó, ¿qué representa Jericó? Lo recordamos allá en Josué, y ahí sale Rahab la ramera. Entonces Jericó representa ese pecado, ¿sí? Entonces, cuando la palabra de Dios dice y descendió, no solamente está hablando físicamente, sino también espiritualmente. Entonces dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. ¿Sí? Descendió. ¿Sí? Grábese eso. Y dice la palabra de Dios que cayó en manos de ladrones. ¿Qué dice Juan 10:10? Dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿De quién está hablando? Del adversario, de Satanás. Entonces, mi hermano, cuando alguien desciende, tú estás imagínate una sombrilla, está lloviendo y tú tienes una sombrilla, parábola. La palabra de Dios dice en el Salmo 91 que estamos bajo la sombra del omnipotente, ¿cierto? Si tú te sales de la sombrilla, ¿qué va a pasar? Te vas a mojar. Eso no significa que la sombrilla te mojó, ¿cierto? Eso significa que tú decidiste salirte de la protección de la sombrilla y por eso es que te mojaste, ¿cierto? Entonces, cuando tú desciendes a la parte del pecado, a donde tu vida es pecado, a donde tu vida es corrupción, estás saliendo de las alas de esa protección divina que es el Señor. Y por eso el ladrón viene y aprovecha ese tipo de cosas. Aprovecha ese tipo de cosas. Por eso es Satanás el que hace eso. Miren, y la palabra de Dios dice que aconteció que descendió un sacerdote. Ahora, Jericó representa, le digo, representa ese mundo de pecado, ese mundo en donde, mira, ¿cómo ha ido descendiendo nuestro mundo y nuestra humanidad hoy en día? Al meter ideas, modas, cosas cada vez peores en la degradación moral de la gente. Matrimonios del mismo sexo, adopciones para matrimonios del mismo sexo, feminismo, machismo, y agréguele todo lo que termine en ismo, pero agréguele todo eso. Nuestro mundo va descendiendo cada vez más y más y más y más. Y mi hermano, para poder salir de ese mundo, solo hay un camino. Solo hay un solo camino. Y necesitamos del Señor Jesús para salir de ese mundo. Porque Satanás, miren, hermano, la palabra de Dios dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, dice, y viéndole pasó de largo. ¿Quién era el sacerdote? ¿Quién era un sacerdote en aquel tiempo? Alguien que estaba en el templo ofreciendo las cosas más sagradas que el Señor había dejado. Los rituales sagrados. ¿Se acuerdan de Zacarías? Cuando le vino esa visión y le fue dicho que iban a nacer un hijo a él. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? Estaba en el ritual precisamente del templo. Entonces, el sacerdote conocía la ley. El sacerdote conocía al Señor de cerca, conocía las cosas que el Señor había dejado y que tenían que obedecer. Y por supuesto que la ayuda era algo que él sabía que tenía que hacer. Pero la palabra de Dios dice que el sacerdote lo vio y se fue. Paso de largo, dice la escritura.
Y luego después dice que viene un levita. ¿Quién era un levita? El levita, mi hermano, la tribu de Leví, el Señor le escogió para trabajar en el templo. De hecho, de la tribu de Leví está el sacerdocio que era del linaje de Aarón. Pero todos los demás levitas, los que no eran del linaje de Aarón, trabajaban en el templo. ¿Sabes? Conocían que tenía que haber una ayuda para el necesitado. Conocían también la ley. Era gente conocedora de lo que tenía que hacer. Pero la palabra de Dios dice que también vio a esa persona necesitada. ¿Y qué hizo? Hizo nada y pasó de largo también. Entonces, mira, si pudiéramos poner a esa persona que está ahí casi muerto, como nuestro mundo, como nosotros que necesitamos la ayuda del Señor, porque el pecado nos ha devastado, porque el pecado nos ha casi muerto. Ese sacerdote y ese levita representan la religión de este mundo. ¿Por qué la religión no te puede llevar al Señor? ¿Por qué la religión no te puede ayudar? Póngale la religión que usted quiera, inclusive la protestante. Católicos, protestantes, semitas, póngale lo que usted quiera. La religión jamás te va a acercar al Señor. ¿Por qué? Mire, el sacerdote tenía algo importante. Él no podía tocar un muerto. ¿Sabía eso? Porque si él lo tocaba, espiritualmente hablando, quedaba inmundo. Entonces él, recuerde que la palabra de Dios dice que quedó casi medio muerto, hermano, medio muerto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué la religión no puede ayudarnos a esas personas que están cargadas de pecados, que el mundo los ha abatido, que el mundo los ha tirado? La religión no puede ayudar, porque se puede corromper también la religión, y la religión no puede corromperse, entre comillas. Mire, la palabra de Dios dice en Mateo 23, 23, cuando está hablando de los ayes, dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Escribas, ahí entran los intérpretes de la ley. Dice: hipócritas, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Dice: y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Por qué la religión no nos puede ayudar? Miren, los levitas era el servicio. Usted puede servir donde usted quiera y tampoco eso le va a ayudar a acercarse al Señor. Porque la religión es poquitera, mi hermano. Comino. ¿Quién tiene comino en su casa? ¿Cuántos kilos de comino tiene? ¿Una bolsita? Bueno, ellos llamaban el 10%. Si usted tiene una bolsita, voy a ponerla así. El 10% de esto, eso es lo que diezmaban. ¿Sí? La religión es poquitera. La religión te va a decir: no me gusta cómo te vistes, no me gusta cómo actúas, es bien pecador. Y aquella persona necesitada que está golpeada por el pecado, que está golpeada por el mundo, no necesita ese tipo de cosas. No necesita que le pongas más cargas. ¿Qué es lo que necesita una persona necesitada? Que la ayudes, misericordia. No necesita eso. Por eso el Señor decía: han olvidado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia, la fe. Y cantábamos ahorita, ¿no? Llenaba. Por eso la religión, por eso el asistencialismo, todo este tipo de cosas, mi hermano, no te llevan a Dios. Necesitas a alguien en tu vida para llevarte al Señor. Y ese alguien se llama Jesús.
¿Ya vio lo bonito de la parábola? Sigue diciendo. Dice, pero, el punto de inflexión que veíamos, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Lo importante de la ley. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. ¿Por qué aceite y vino? Pues porque era lo único que traía. Echó mano de lo que él traía para comer. Vino, pues para que no se infecten las heridas. Aceite, pues ese ungüento que te hace sentir bonito. Primero las heridas, duele cuando te echan alcohol en una herida, ¿cierto? Y normalmente la mamá no se ponía alcohol y ahora se acabó. Pero no, él le puso aceite de oliva. Eso hace que la herida y el dolor baje y sientas rico, ¿cierto? Entonces dice, y poniéndole su cabalgadura, o sea, llevaba ahí un burro, un caballo, no sé qué era, pero él se bajó de ese lugar, se bajó de su caballo, voy a suponer que es un caballo, se bajó de su caballo, vino, ayudó al necesitado, lo curó, lo vendó, lo agarró y lo subió a su caballo. Agarró su caballo y él caminando lo llevó al mesón. ¿Quién hace eso con nosotros? ¿Quién se despoja de sí mismo para ponernos en su lugar? Cristo, Jesús, es el que hace este tipo de cosas. La religión no. Lo que tú hagas por tus propias fuerzas, no. Tú podrás decir, yo ayudo allá, yo estoy en esto, yo sirvo allá, yo hago aquello, yo hago cosas buenas. No. Te voy a decir, pero eso no. Eso no te ayuda. El único que te ayuda es Jesús. Es Jesús. Él es el que curó las heridas de nuestro pecado. Dice ahorita el hermano Iván, cuando se paraba a compartir, nombró ese pasaje. Dice que por nosotros, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Allá en Colosenses dice, cargando el acta de los decretos que nos era contraria, la llevó a la cruz, la clavó ahí y ahí se quedaron. El Antiguo Testamento dice que agarró nuestros pecados y los aventó hasta lo más profundo de la mar. Lo que te haga tu pecado, las heridas que tengas por tu pecado, el Señor Jesús va a agarrar vino, te va a doler, sí te va a doler, porque si duele, te va a agarrar vino y te va a desinfectar. Pero después te va a poner aceite, te va a vendar, se va a bajar de su lugar y te va a subir a ti al lugar que le corresponde a él. Ese mi hermano, es el Señor Jesús. ¿Cierto? Y luego la palabra de Dios dice, bueno, acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. ¿Sí? En su cabalgadura. ¿Sí? Entonces dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjese, no quedó ahí, ¿cierto? No nada más lo curó, lo llevó, lo montó a su caballo y lo llevó a la ciudad. No quedó ahí. ¿Sí? Lo llevó al mesón y cuidó de él. Y todavía, mi hermano, todavía dice, otro día al partir, estaba leyendo algunos comentarios acerca de esta frase, otro día. Algunas versiones dicen al otro día, otras versiones dicen otros días. O sea, pudo haber sido que no fue al día siguiente que se fue. Pudo haber sido que duró algunos días en el mesón, cuidándolo, porque dice que cuidó de él, ¿sí? Y entonces, cuando ya se tenía que ir, le dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, yo ya me tengo que ir. No, la palabra de Dios dice
que sacó 2 denarios. 2 denarios. ¿Cuánto era un denario? Era el pago de un jornalero, el pago de un día. ¿Sí? O sea, le dio para 2 días. Pues le traigo 2 de 2, pero con esto. Supongamos que esto es un denario y un denario. Esto es para un día y esto es para otro día. Llegó con el mesonero y le dijo, ten, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Todo lo que gastes de más, yo te lo pago cuando regrese. Y aquí, mi hermano, viene lo interesante. Aquí está lo interesante en donde yo dije, ¿por qué dice este hermano que no le gusta esta idea? A mí me gusta rebuscarle. Pero mire, vea bien, ¿eh? Ponga atención aquí. Yo sé que se está durmiendo, pero abra los ojos aquí. Abra los ojos. Lucas 10:35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios. ¿Cuánto era un denario? El pago de un día. ¿Ok? Ok. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Estamos hablando de que ese buen samaritano representaba a Jesús, ¿cierto? ¿Cierto o no? Ok. Mire, interesante eso. Algunos eruditos, y Alejandro nos ha compartido esto, algunos eruditos dicen, bueno, esto no es lo que dicen los eruditos, esto está escrito en la Biblia tal cual. Dice que el Señor creó el mundo en 7 días, ¿cierto? Día 1, día 2, día 3. Allá en el día 6 creó los animales y creó a los humanos. ¿Sí? Y el 7º día descansó, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok. Ve esto. Cuando Pedro está hablando acerca del regreso del Señor, hace referencia a una cita bíblica ya en el Salmo 90. Dice, además, hermanos míos, no olvide que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Y Alejandro nos ha compartido esto. Yo a veces estoy así como entre azul y buenas noches con esto, porque entre me gusta y no me gusta. Pero es algo interesante de verlo. Si estos días los cambiáramos por, como dice Pedro, haciendo referencia ya al Salmo 90, esto quedaría así, ¿cierto? 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Entonces algunos eruditos dicen que esto es lo que pudiera la tierra vivir, vamos. ¿Sí? Ahora, esos últimos 1000 años es donde hubo reposo. ¿Usted qué cree que se refiere? Esos 1000 años en donde la tierra va a tener reposo, en donde se cumplen las profecías de Israel acerca de que será una gran nación. Es esa parte del milenio. ¿Sí? Después de la tribulación viene el milenio. Y se supone que en esos 1000 años habrá una paz perfecta. Habrá lo que le llaman una teocracia, ¿no? Porque el Señor Jesús vendrá a reinar aquí, en la tierra, tal cual. Y entonces, a partir de aquí, dicen los eruditos, tenemos lo que la tierra pudiera vivir. Y usted sabe cuántos años, desde que nació el Mesías, la promesa cumplida, para atrás, ¿cuántos años hubo? ¿Cuántos? No, 4000. ¿Sí? Desde que nació Cristo, para atrás, ¿sí? Hay 4000 años. Entonces ya sabemos cuánto le queda al mundo para allá. Amén. Ven, Señor Jesús, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso les digo que esto es muy interesante. Vea lo interesante. Sí, sigue. Ponga atención. No se duerman este ratito, no se duerman. Mire, si le quedan 2000 años a la Tierra, estoy suponiendo, porque le digo, yo estoy entre azul y buenas noches con esto, pero está interesante. Y tampoco quiero que usted se quede con esto, Usted póngase a estudiar, para que después no diga, es que Vale dijo, Alejandro dijo, el hermano Iván dijo, el hermano, no.
Usted póngase a estudiar. ¿Sí? Ok. A partir de que vino el Señor Jesús, para allá serían 2000 años, ¿cierto? Entonces pudiéramos decir, bueno, pues ya se cumplieron los 2000 años. Vea, dice la palabra de Dios que sacó 2 denarios. ¿Sí? Esos 2 denarios. ¿Por qué no ha venido Jesús? Ya se cumplieron los 2000 años. Pero hay algo importante aquí. Vea lo que dice. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo creo, mi hermano, que los tiempos ya se cumplieron. Yo creo, personalmente lo creo. Solo que estamos en ese tiempo de más. Cuando usted estudia la visión de las 70 semanas de Daniel, hay un punto en el que el tiempo se detiene, ¿cierto? ¿Lo ha estudiado? Por eso la palabra de Dios acerca del regreso de Jesús dice que nadie lo sabe. Ni siquiera los mismos ángeles saben cuándo vendrá el Señor Jesús. Lo dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, yo creo, si esto fuera un partido de fútbol, ya se terminaron los 90 minutos. Estamos en el tiempo de compensación. Y todo lo que gastes de más, esa parte es donde yo creo en lo que estamos. Yo te lo pagaré cuando regrese. Está interesante, ¿verdad que sí? Por eso le dije, otra perspectiva de ver la parábola del buen samaritano. Ahora, cheque esto. Cuando termina la parábola, el Señor Jesús otra vez le pregunta a este personaje, ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Fíjese lo que contestó este personaje. O sea, tan odiaba a los samaritanos que ni siquiera dijo, pues el samaritano. No, ni siquiera se atrevían a nombrar a los samaritanos. Dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mi hermano, ¿qué lugar cree usted que es el mesón? La iglesia. ¿Quién cree usted que es el mesonero? El Espíritu Santo. Esta parte me agradó. Porque, mire, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos aquellos santos sin pecado. No. Somos unos viles pecadores. Ya lo dijo Romero. Mire, si esto fuera un cuarto de hospital, y estamos hablando de la iglesia, aquí habría camillas. Y en una de estas, aquí estuviera ahí acostado. Ya está Alejandro, ya está aquí. Y el Espíritu Santo es el que sigue cuidando de nosotros. Cuidando de nosotros. Porque la iglesia, hermano, es el único lugar en el que podemos venir a seguir curando nuestras heridas. Porque no somos unos santitos. Somos viles pecadores. ¿Quién hoy se levantó sin pecar? Levante la mano. ¿Quién hoy se levantó sin haber cometido un solo pecado? Somos unos viles pecadores. La vida nos ha maltratado. El mundo nos ha maltratado. Y el único que nos pudo ayudar fue Jesús, el samaritano. Pero él ya se fue. Él dijo, me tengo que ir. Y dejó 2 denarios. Pero le dijo al Espíritu Santo,
cuídameles. Me voy a ir, pero les voy a dejar un consolador. Alguien que los consuele. Que les siga tallando las heridas con vino. Que les siga poniendo aceitito de oliva. Que te siga poniendo esa vena. Entonces, mi hermano, si usted se va porque no le gusta la iglesia y se va a otra iglesia, déjeme decirle que va a otro lugar de pecadores. Si usted se levantó de una camilla para irse a otra camilla en otra iglesia, ahí también está el mesonero. Y va a haber un momento en el que el buen samaritano venga con el mesonero y diga, ¿dónde están aquellos que encontré? Ah, aquí están. Por eso ahí puso. Ahí engordado. Ay, no. Vaya a orar. Y esta es la otra parte del buen samaritano. Interesante. A mí me gustó. Vamos a ver. Amado Señor, te agradecemos de veras tanto y tanto por lo que tú, Señor, has hecho por nosotros. Gracias, Padre, porque tú has sido nuestro buen samaritano. Has curado nuestras heridas de pecado, Señor. Nos has alimentado, nos has cuidado. Y has, Señor, dejado el cuidado de las manos del Espíritu Santo para que Él siga también cuidando de nosotros. Gracias, amado Padre, porque de veras nosotros, por nuestras propias fuerzas, Señor, jamás pudiéramos lavar nuestras heridas, Señor, con ese pecado que tenemos en nuestra vida, porque a diario pecamos. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de Jesús en nuestra vida. Él es nuestro buen samaritano, pero también necesitamos, Señor, el mesón. Necesitamos ese lugar para venir, para orar, para aprender de ti, para ayudarnos unos a otros. Gracias por el Espíritu Santo que también nos cuida. Gracias porque aún Él nos sigue guiando, nos sigue curando, nos sigue vendando y nos sigue consolando, Señor. Permite, Señor, que este mensaje sea de veras de bendición a nuestra vida, de bendición a nuestra alma. Y que sea, Señor, como ese aceite de oliva, un bálsamo a todo aquel que tiene pecado en su vida. Y aún no ha llegado el buen samaritano por él. Pero solo es cuestión, Señor, de abrir el corazón. Y que llegue el buen samaritano y lo traiga al mesón. Te amamos, Padre, y bendecimos tu palabra. Gracias de veras por enseñarnos tanto en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sí. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa. Allá, hermana Auri. Tenemos una invitada de honor. Gloria a Dios. Bienvenida. ¿Cómo se llama mi hermana? Ana Sonia García. Muy bien, bienvenida. Ahorita para que todos lleguen y le saluden. Ahorita todos podemos ir, saludarle, como decimos, hacerle cobachita y podemos decirle bienvenida. Muchas gracias, mi hermana. También tenemos 3 compañeros por acá. Romeito, ¿nos ayudas? Familia Muñoz, bienvenidos. Muy bien, pues nos despedimos ahí de la gente de Zoom, ¿algo? ¿Algo más? ¿Nada? Ok. Este lunes no tenemos el evento en la clínica. Ok. Ok, muy bien. Este lunes no hay el asistencialismo ahí en el hospital, sino hasta el otro lunes. ¿Ok? Entonces estamos despedidos. Gracias. Nos vemos en las reuniones de la semana. Acuérdense, es importante venir al mesón. Es importante venir al mesón a orar. Nos esperamos miércoles a las 8. Anímense a venir a orar. Nos esperamos también a estudiar la palabra de Dios. Venga el mesón. Venga.
Un momentito también. Por ahí no dimos el anuncio así abiertamente, pero creo prudente también comentarlo, porque en las reuniones de oración hemos estado orando por Jorge Campos, esposo de Lucero, mi cuñada. Pues avisarles que lamentablemente él falleció ya el jueves